Hola hermanitos y hermanitas, una vez más aquí con ustedes en segundo grado de Escuela de Pastoral. Pues hoy nos corresponde la lección 49 y las figuras de la iglesia en la liturgia. Bueno, pues antes de dar inicio a nuestra lectura, pues te invito a que te suscribas al canal y también me regales una manita arriba, que compartas este tema con algunos hermanitos nuestros, ya que pues esto nos puede beneficiar a todos. Bueno, el antecedente de la iglesia lo vimos ya. Tiene como razón de ser celebrar la liturgia en sus tres aspectos: liturgia de la palabra, liturgia de los sacramentos y la liturgia de la alabanza. También lo hemos contemplado encadenando dos realidades: la iglesia comunidad y la obligación que tiene la criatura de rendir a su creador adoración y gloria. Más aún, la criatura tiene necesidad de hacerlo, ya que para esto fue criada y en esto encuentra su realización plena. De no hacerlo, no bastarían todos sus logros y todos sus éxitos en las cosas de este mundo. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si no él mismo se pierde o se arruina? Según lo advirtió el Señor, Lucas 9:25. Por eso advierte San Pablo acerca de los que no quisieron confesar su dependencia a Dios, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. En Romanos 21, las imágenes facilitan la comprensión. Con estar dentro de lo comprensible de la razón, no por eso develado del todo, lo que es el misterio de Dios, nunca le repugnará a ello aceptarlo, mientras la razón permanezca fiel a la verdad. De esta manera, facilitándonos la comprensión, el Espíritu Santo a través de los libros de los escritores sagrados, encontramos a la Sagrada Biblia imágenes que son también revelación y forma parte de la revelación. Así es, como en el Antiguo Testamento, la iglesia fue prefigurada y ya en el Nuevo Testamento se nos describe del mismo modo. Se trata, como dijimos en la lección del primer grado, de descripciones que emplean lo sencillo para ir a lo complejo y lo fácil a lo difícil, de lo natural a lo sobrenatural, de lo humano a lo divino. La enseñanza por medio de figuras. Jesús y los apóstoles enseñaron por medio de las imágenes, las parábolas del Señor: grano de mostaza, árbol frondoso, aprisco, boda, etc. Son algunas alusiones de Cristo describiendo a su iglesia mucho antes de que la precisara y la fundara. Los apóstoles también se valieron de imágenes para que los primeros cristianos concibieran lo que la iglesia es y lo que son sus miembros dentro de ella. Además, el modo de que sus miembros integran la iglesia, teniendo a Cristo como cabeza de ella y la fuerte razón entre ellos y él. La doctrina apostólica. La figura contemplamos el modo como los apóstoles precisaron la idea de la iglesia. Inciso A. La esposa. Desde luego, esta figura tiene la antigüedad del Antiguo Testamento. Los apóstoles la actualizan y la aplican. En Isaías, Dios habla así a su pueblo: porque como se casa joven con doncella, se casará contigo tu edificador, y con gozo de esposo por su novia se gozará por ti tu Dios. En Isaías 62:5. San Juan Bautista, el precursor que ve antes que nadie la llegada de la realidad salvífica, expresa mientras anuncia gozoso la llegada del Redentor: el que tiene la novia es el novio,
pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio en Juan 3:29. Cristo parece recordar lo dicho por Juan cuando, reprochándole los fariseos que come con los publicanos y pecadores, defiende a su discípulo con esta expresión: ¿podéis acaso hacer ayunar a los invitados de la boda mientras el novio está con ellos? En Lucas 5:34. El Apocalipsis describe a la iglesia ya triunfante con estas palabras: alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha engalanado y se ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos, en Apocalipsis 19:7-8. Ya antes consideráramos la liturgia como encuentro de la comunidad eclesial con Dios. Ahora podemos definirla como el encuentro de amor entre el esposo, Cristo, y su esposa, la iglesia, y el nuevo pueblo de Dios. En la liturgia celebramos la venida de Dios a nosotros en Cristo y al mismo tiempo la aparición de la iglesia ante el Padre como esposa de Cristo, revestida de virtudes de los santos que son sus hijos. La liturgia, vista así, es una correspondencia simultánea, llamado y respuesta, el paso que el esposo hacia la esposa y el paso que da la esposa hacia el esposo. Ambos estimulados por el amor divino, Cristo reviste a su iglesia de los frutos de santidad. Sus hijos la adorna con ellos, la embellece y se presenta a su Padre, a lo que alude San Pablo con estas palabras: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificarla mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. En Efesios 5:25-27. Notemos aquí cómo el apóstol atribuye a la liturgia de la palabra y de los sacramentos la santificación y purificación de la iglesia por el bautismo. Habla el Concilio, el Vaticano II, con relación a la recitación del oficio divino. Al recomendarlo, dice: entonces es en verdad la voz de la misma esposa que habla al esposo. Más aún es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Cristo, el esposo, ha dado a la iglesia, su esposa, como regalo de bodas, los sacramentos, la Eucaristía particularmente, y en ellos se le regala él a sí mismo. B. La Jerusalén celestial. Llamar al pueblo de Dios con el nombre de la ciudad santa es también algo usado en la liturgia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Espiemos algunos pasajes en ambos. Oh, qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa de Yahvé. Ya estamos, ya se posan nuestros pies en sus puertas, Jerusalén. Salmo 122, 1-2. Vosotros hoy habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, en Hebreos 12:22. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y él, Dios con ellos, será su Dios.
en Apocalipsis 21, 2, 3. Me trasladó en el espíritu a un monte grande y alto y mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, y tenía la gloria de Dios. En Apocalipsis 21, 10, 11. Descubrimos aquí que la figura de bodas nupciales de la esposa y de Jerusalén se enlazan. Ella es todo en relación con el Cordero, Cristo, pero también encontramos que la Jerusalén terrestre, la de la historia de la salvación, la visitada por Jesús, escenario de la pasión y muerte de Jesús, es la Jerusalén celestial, la eterna Jerusalén, la ciudad santa de la vida temporal y de la vida eterna. Esto se debe a que Jerusalén es el centro del reino. Fue desde el reinado de David que la arrebató a los jebuseos para hacerla su capital, y lo es, y será como el centro del reino de Cristo, su legítimo descendiente, no solo en la tierra, sino en su prolongación eterna. Cristo denuncia esta identidad cuando, enseñando a jurar, hablar así: pues yo os digo que no juréis en nombre alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, en Mateo 5, 34, 35. Para Cristo, los tres conceptos tienen un solo significado: el reino de Dios, que se inicia aquí en la tierra y llega a su plenitud en la vida eterna. El reino de Dios es, por su naturaleza, un reino más allá de lo terreno, pero que se inicia en la tierra, con una fase celestial y otra terrestre, siendo esta la ampliación hacia abajo de lo de arriba. Por eso la iglesia es la ciudad de Jerusalén bajada a la tierra. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, pues al ser Cristo, Dios descendido del cielo, y el mismo Cristo, la cabeza de la iglesia, y Jerusalén su reino, la iglesia, Jerusalén, el reino de Dios y el cielo son una sola cosa. Y son una sola cosa porque sus características son las mismas. Jerusalén, iglesia y reino tienen una sola razón de ser: rendir culto a Dios, alabarle y glorificarle eternamente, porque es también la razón de ser de Cristo, según él mismo declaró: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Juan 13, 31, 32. De aquí que San Pedro, hablando a la iglesia de la dispersión, las iglesias fuera de la Tierra Santa, inste: si alguno habla, sean palabras de Dios. Si alguno presenta un servicio, háganlo en virtud del poder que ha recibido de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Jesucristo, y quien corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Una de Pedro 4, 10, 11. El concilio, cuantificando la gloria que a través de la liturgia, la iglesia, Cristo rinde al Padre, expone realmente en esta obra tan grande por la que Dios es glorificado y los hombres santificados. Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre eterno. La iglesia, signo e imagen, la liturgia, siendo acto de culto de la iglesia, hace que ella sea a la vez signo,
profético e imagen de la iglesia celeste. Si bien todo acto litúrgico es celebrado en la oscuridad de la fe al no gozar de la visión beatífica, realizando el culto bajo el velo del signo y símbolos, simultáneamente en la Jerusalén celestial, es, ya sin velos, toda una realidad de adoración, alabanza y glorificación del Padre. El momento cumbre de esto aparece en el prefacio, cuando la comunidad, rodeando al celebrante que encarna a Cristo, termina su alabanza cantando el Sanctus a una voz con los ángeles y arcángeles. En unión con la Jerusalén celeste, el autor de la Carta de los Hebreos describe así el cuadro de unidad cultural que se establece entre la iglesia terrena y la iglesia celeste en el momento litúrgico. Vosotros os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miradas de ángeles, reunión solemne y asambleas de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, juez universal, a los espíritus de los justos llegados ya a su consumación, y a Jesús, mediador de la nueva alianza y la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel, en Hebreos 12:24. El carácter escatológico, al identificarse la Jerusalén terrestre con la Jerusalén celestial, el carácter escatológico de la liturgia queda manifiesto, de que el Vaticano II nos habla extensamente. En la liturgia terrena preguntamos si tomamos parte en aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial, venerando la memoria de los santos. Esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Guardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él, nuestras vidas, y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él. En Efesios, en Filipenses 3:20, Colonicenses 3:4. Un eterno culto de alabanza, de tres formas de culto que tributamos a Dios: el culto de la palabra, el culto de la consagración o de los sacramentos y el culto de la alabanza, el único que habrá de perdurar en la vida eterna. Habrá de ser este último, el que de la alabanza, en efecto, el que la palabra ya será necesario porque el tiempo habrá terminado. La proclama, el anuncio de la enseñanza y la amonestación ya no tendrá sentido para los santos, por lo que hace al culto de los sacramentos. Tampoco será necesario, puesto que los santos, ya confirmados para siempre en gracia, no los necesitará. El encuentro de las dos liturgias. No obstante, existe la inmensa distancia que hay entre el terreno y lo celestial, entre lo temporal y lo perdurable, entre la iglesia terrena y la Jerusalén celestial. Una característica las identifica: el culto de la alabanza a Dios. No solo puede decirse que tienen en él un punto de contacto, es el mismo culto de alabanza que las identifica. Por ello, puede asociarse la iglesia terrena a la Jerusalén celestial, al ser la primera quien, mediante la misión salvífica cumplida en sus santos, puebla a la segunda de las
huestes que rodean el trono del Cordero. Desde esta vida terrena ya se reúne en el seno de la iglesia esa multitud que nadie puede contar, de todos los pueblos y razas, naciones y lenguas. Estos son los que en la tierra celebraron y eternamente celebrarán en el cielo la liturgia de alabanza, y gritan con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, en los ancianos y en los cuatro vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra y adoración a Dios, diciendo: amén, alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honor, poder y fuerza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis 7, 10, 12. Identidad de los que alaban a Dios. El Apocalipsis, por medio de un diálogo, nos ilustra acerca de la identidad de los que alaban a Dios en la tierra y los que componen el coro celestial de esta manera. Uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les respondí: Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió: esos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dándole culto en su santuario, y el que está sentado en el trono extenderán su tienda sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni el bochorno alguno. En Apocalipsis 7, 13, 16. Una de las más hermosas composiciones que tenemos en nuestra liturgia sobre la Jerusalén celestial, imagen de la iglesia, la tenemos en este himno del oficio divino: bendita ciudad Jerusalén, llamada visión de paz, que es edificada en el cielo con piedras vivas y coronada por ángeles sequito suyo como esposa, la que vive en el cielo, nueva para el hecho nupcial, adornada para que desposada sea unida a su Señor, toda ella consagrada a Dios y ciudad predilecta, llena de notas de alabanza y de júbilo que canta, la que proclama con fervor al Dios que es trino y único. Una bellísima descripción de la iglesia, que es a la vez Jerusalén celestial, imagen de la paz formada con piedras vivas, sus santos. Hoy que tantas sectas niegan más y más de estas verdades, este himno muy antiguo demuestra que la doctrina sobre la iglesia emana de los apóstoles y nos es entregada a través de la tradición. Toda esta doctrina es presentada en la liturgia por medio de signos, como luego veremos, para que la iglesia agradecida alabe a Dios. Hemos terminado la lectura, hermanitos y hermanitas. Espero y te invito una vez más a que te suscribas al canal y me regales un like. Y sobre todo también comparte este tema con algunos hermanitos nuestros, ¿sabes? Espero que te suscribas y me envíes al correo ahí anexo, abajito. Me envías si participo. Se realizará un concurso de una Biblia de Editorial Paulina el 24 de diciembre. Pues manda el correo, suscríbete y manda el correo si participo. Por lo tanto, estaré esperando tu participación. Bueno, que tengan bonito día y nos vemos hasta la próxima.